13 misterios de los antiguos sumerios que no se pueden explicar. La civilización sumeria, que floreció en la antigua Mesopotamia, en el actual Irak, en torno a 4500 años antes de Cristo, creando una cultura avanzada con su lengua, escritura, agricultura, arte, arquitectura, matemáticas y astronomía, continúa, sin embargo, sumida en muchos misterios. Su escritura cuneiforme, hecha en piedras y tablillas de arcilla, ha permitido descifrar parte de su historia, pero se trata de un idioma que no ha podido asociarse a ningún grupo lingüístico conocido. Los dioses sumerios crearon a los seres humanos para delegarles el trabajo, construyéndolos a partir de sangre divina y arcilla, un mito de la creación humana emparentado con el de Adán. Otros personajes relacionados con Sumer, como Sargón de Acadia y Utnapishtim, son señalados como antecedentes más antiguos de los patriarcas bíblicos, Moisés y Noé. A pesar de los enigmas que siguen arropando a los sumerios, se sabe que desarrollaron la agricultura más productiva de su tiempo, que les permitió mantener su población en crecimiento y generar excedentes que vendían para financiar sus demás gastos. Entre los aportes sumerios a la tecnología humana se cuentan el arado primitivo, el dispositivo para arar y sembrar simultáneamente, el carro de ruedas y la hora de 60 minutos. Vamos a dedicar este video a los principales misterios de la interesante y desarrollada pero también enigmática civilización sumeria. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Misterio número 1. ¿Quiénes fueron los Anunnaki? Los Anunnaki, también llamados Anuna, eran las deidades del panteón sumerio, y su nombre significa hijos de Anur, el dios del cielo, señor de las constelaciones y rey de los dioses, también conocido como An. Según la mitología mesopotámica, los Anunnaki eran en principio las divinidades más poderosas y vivían con Anur en el firmamento. Posteriormente, sin que se conozca un motivo para el cambio, fueron los Ingigis los que asumieron el estatus de dioses del cielo, mientras la palabra Anuna pasó a identificar a las deidades del inframundo, especialmente a las 7 divinidades que actuaban como jueces en el reino de los muertos, situado en el interior de la tierra. Los sumerios creían que los Anunnaki eran descendientes de An y Ki, la diosa de la tierra. El Anunnaki más antiguo era Enlil, dios del aire que alcanzó la categoría de divinidad principal del panteón sumerio. Una creencia de los sumerios era que antes del nacimiento de Enlil, el cielo y la tierra formaban una sola entidad inseparable. Enlil partió el conjunto en dos y se quedó con la tierra, mientras que su padre An se llevó el cielo. Las referencias a los Anunnaki provienen principalmente de textos literarios, y no existen evidencias que prueben la existencia de un culto global a estos dioses. Esto quizás se deba a que cada divinidad Anunnaki tenía un culto particular, separado de las demás deidades. Tampoco existen imágenes del conjunto de los Anunnaki, aunque se han encontrado representaciones de grupos de 2 o 3 dioses. Eran antropomórficos, como casi todas las deidades de la antigua Mesopotamia, aunque a menudo se les daba un tamaño físico enorme, en correspondencia con los poderes extraordinarios que se les atribuían. Normalmente estaban cubiertos por el melam, una sustancia que les comunicaba un esplendor aterrador, y que también podía recubrir a reyes, héroes e incluso a los demonios. Misterio número 2. El origen del lenguaje de los sumerios. El descubrimiento de la biblioteca de Ashurbanipal en Nínive reveló 3 idiomas distintos escritos en una escritura cuneiforme parecida. El babilónico y el asirio eran claramente semíticos, pero una tercera escritura contenía palabras y sílabas que no encajaban con el resto de su vocabulario semita. Este idioma era acadio entrelazado con una fraseología sumeria no semita, y las investigaciones arqueológicas en Nippur y Lagash proporcionaron muchas tablillas cuneiformes totalmente escritas en esta lengua no semítica. Los especialistas observaron que los soberanos babilonios se hacían llamar reyes de Sumer y Akkad, y llamaron sumerio al nuevo idioma. Las tablillas datan del primer milenio antes de Cristo, mucho después de que el sumerio dejó de utilizarse como lengua para hablar,
evidenciando que continuó empleándose como un idioma para escribir, de manera similar a lo ocurrido con el latín. Sin embargo, esto no resolvió el problema del origen de los sumerios, cuyo idioma recibe el calificativo de aislado, debido a que no calza con ningún otro grupo lingüístico conocido. En lugar de aclarar el origen de los sumerios, la lengua sumó más confusión al tema. Los eruditos han identificado raíces semíticas en los nombres que los sumerios dieron a algunas ciudades, como Ur, Uruk, Kish y Eridu. Esto podría significar que se trasladaron a estos lugares cuando ya estaban poblados, o que conservaron los nombres que sus conquistadores, los acadios y los elamitas, les dieron a estas ciudades. Otro argumento académico es que algunas palabras sumerias provienen de la fase más antigua en el desarrollo de su agricultura, siendo nombres dados a plantas y animales del sur de Mesopotamia. Esto podría significar que los sumerios fueron inmigrantes primitivos que se asentaron en el territorio de una civilización más avanzada, adoptando y mejorando la cultura de sus anfitriones. Misterio número 3. El mito de la creación de los sumerios. Sumer, la tierra de los reyes civilizados, floreció en la antigua Mesopotamia, en el actual Irak, cerca de 4500 años antes de Cristo, creando una civilización avanzada con su lengua, escritura, arte, arquitectura, matemáticas y astronomía. Su panteón, compuesto por cientos de dioses, era complejo y según los textos antiguos, cada ciudad tenía su propia divinidad. Tras la creación de los seres humanos, estos empezaron a vivir en comunidad con los dioses, siendo sus sirvientes. El mito sumerio de la creación es descrito en una tablilla hallada en Nippur, antigua ciudad mesopotámica, fundada cerca del año 5000 a.C. Según la mitología sumeria, en un principio dioses parecidos a humanos reinaban en la tierra. Todo el trabajo estaba por hacer, y estas divinidades trabajaron el suelo para producir alimentos y extraer minerales. Los textos indican que en algún momento los dioses se rebelaron contra el trabajo y An, la divinidad más poderosa, estuvo de acuerdo en que era una carga demasiado pesada. Entonces, Enki o Ea, hijo de An, se propuso crear el hombre para encargarlo de los pesados quehaceres diarios, y así lo hizo, con la cooperación de su media hermana, Ninki. Utilizaban la sangre y el cuerpo de un dios al que se le daba la muerte, para mezclarlos con arcilla y conformar los hombres. Así fue creado el primer hombre, a semejanza de los dioses. El primer hombre fue creado en el Edén, lugar en que en sumerio significa terreno llano, y que en la epopeya de Gilgamesh, la obra épica más antigua conocida de la humanidad, es referido como un jardín de los dioses, situado en algún lugar mesopotámico, entre los ríos Tigris y Éufrates. Misterio número 4. ¿Eran los sumerios un pueblo de la montaña o fueron descendientes de los antiguos pueblos de India? Desde la identificación de la cultura sumeria, la hipótesis de que procedían de una región más allá del este del Golfo Pérsico ha sido planteada, a veces con insistencia y a veces con intermitencia. Esta teoría es respaldada por los eruditos, que no creen que los sumerios hayan viajado por el interior de Mesopotamia hasta llegar al extremo del territorio, donde los recursos eran más limitados. Otra hipótesis de origen sureño propone que los sumerios eran un pueblo árabe que vivía en la costa oriental del Golfo Pérsico y que tuvo que abandonar su patria por haberse hecho inhabitable después de la última edad de hielo. Algunos expertos teorizan que dadas sus habilidades en el trabajo de los metales, para lo cual no existían recursos en Sumer, la tierra natal de los sumerios debió haber estado en las montañas. Los defensores de esta hipótesis la respaldan adicionalmente con la inclinación de los sumerios a construir lugares altos, como los zigurats, los templos de forma piramidal de la antigua Mesopotamia. Un ejemplo de estos zigurats es el Templo Blanco de Uruk, en la antigua Sumeria. En total se han descubierto 32 zigurats, la mayoría en la actual Irak, y 4 en Irán. Algunos expertos sostienen que estos diseños sumerios inspiraron el de la bíblica Torre de Babel. Entre las regiones montañosas postuladas como el territorio de origen de los sumerios, la más popular son las estribaciones y llanuras de las montañas Zagros, en la actual meseta iraní. Otros especialistas relacionan a los sumerios con los pueblos ancestrales de la antigua India, encontrando vínculos entre el grupo de idiomas dravidianos de esta región y la lengua sumeria. Hacia el norte también hay varias áreas que podrían candidatearse si los sumerios emigraron al sur de Mesopotamia. Entre estas están la zona alrededor del mar Caspio, Anatolia, las montañas Taurus, Afganistán, el área transcaucásica de Kramer, el norte de Irán, el norte de Siria y algunas más.
Misterio número 5. El tipo étnico de los sumerios. Algunos eruditos piensan que la identificación de los sumerios con una raza no semita está plagada de prejuicios antisemitas, que incluso han llegado a relacionarlos con las teorías raciales arias del Tercer Reich de los nazis. Los principales especialistas en la cultura sumeria han demostrado que los sumerios se describían a sí mismos como personas de cabeza negra, lo que significa que tenían el pelo de ese color. Sin embargo, varios escritos sostienen, sin el respaldo de pruebas, que se distinguían por sus ojos azules y su pelo rubio. Las fuentes originales de estas especulaciones son difíciles de rastrear y, como muchas informaciones inexactas, se han ido copiando de una publicación a otra a lo largo del tiempo, sin despertar preocupación por su falta de verificación. El único material genético que ha sido examinado indica que los seres humanos más próximos al ADN de los antiguos sumerios son los árabes que habitan las marismas del sur de Irak. Otra fuente genética que podría añadir luces sobre el asunto del tipo étnico de los sumerios son los huesos recogidos entre los años 1920 y 1930 en el cementerio de Ur por el arqueólogo británico Sir Charles Leonard Woolley, que fueron descubiertos en cajas sin empaquetar. Pero incluso con este material genético no podría haber plena seguridad, ya que había gente de diferentes pueblos y regiones viviendo entre los sumerios. Misterio número 6. La creencia de los sumerios en los vampiros. Casi todo el mundo se entretiene con una buena historia vampírica, sobre todo después de que el novelista irlandés Bram Stoker escribió en 1897 su novela Drácula, haciendo de este personaje el arquetipo de los vampiros en la cultura occidental y el más conocido de la tradición popular. Y aunque se afirma que Stoker se inspiró para su personaje de Drácula en el príncipe valaco del siglo XV, Vlad III, el Empalador, lo cierto es que las historias de vampiros son mucho más antiguas y se remontan incluso al tiempo de los sumerios. La gente de la antigua Sumer creía que existían dos tipos de demonios amantes de la sangre como fuerza vital humana, los Ekimmu y los Utukku. Los Ekimmu eran los espíritus rabiosos de los muertos, que se quedaban sin enterrar y vagaban cazando por la tierra, durmiendo solo debajo de la superficie terrestre, un atributo favorito de la tradición vampírica de la actualidad. Por su parte, los Utukku eran los espíritus de los muertos que habían sido enterrados sin ofrendas en sus tumbas, para luego ser pasados por alto y olvidados por sus familiares y amigos. En desquite, estos seres de ultratumba volvían del más allá para atormentar a todo el mundo, en especial a los que los habían olvidado, siempre alimentándose con sus víctimas. Al igual que los vampiros de Transilvania y Europa Oriental, los Utukku eran consistentes depredadores, casi imposibles de aniquilar. Y si bien eran psicópatas y malvados, uno de nombre Eabani se hizo amigo del héroe mitológico Gilgamesh y terminó siendo su aliado. Misterio número 7. La creencia de los sumerios en el hombre lobo. La tradición mitológica occidental en torno al hombre lobo es casi tan popular como la de los vampiros y el licántropo o lobizón, la persona que se transforma en lobo por propia voluntad o involuntariamente, que ya era referido en el primer siglo de la era común por Petronio, el escritor y político romano amigo de Nerón. Sin embargo, casi 2000 años antes que Petronio, las 12 tablillas de arcilla de Nínive, que contienen la epopeya de Gilgamesh, ya narraban la primera historia conocida que refiere la transformación de seres humanos en lobos. En la epopeya, Gilgamesh, rey de Uruk, rechaza el amor de la diosa Inanna, recordándole el terrible destino de sus antiguos amantes, a los que transformó en lobos. Estas referencias fechadas entre los años 2100 y 1800 a.C. han llevado a varios eruditos a postular que la creencia en la licantropía formaba parte de la antigua cosmovisión sumeria. De hecho, la creencia en los hombres lobo bien pudo haber contribuido a la eventual desaparición del rey caldeo de Babilonia, Nabucodonosor II, según la narración del profeta Daniel en el libro bíblico que lleva su nombre. Nabucodonosor II, rey de Babilonia entre los años 604 y 562 a.C., conquistó Jerusalén en 2 ocasiones y la segunda vez destruyó el primer templo construido por Salomón. El libro de Daniel relata que en medio de un profundo estado depresivo, Nabucodonosor II descendió durante un periodo de 7 años a una vida silvestre animalesca, tiempo en el que creía que se había convertido en un lobo. Misterio número 8. Las sorprendentes innovaciones sumerias. La innovación tecnológica fue uno de los recursos claves utilizados por los sumerios para construir un oasis en pleno desierto
y uno de los inventos más determinantes en la historia de la humanidad resultó ser bastante sencillo: el arado. Se cree que el primer arado sumerio apareció en torno al año 3500 a.C., y hacia el año 1500 a.C., Sumeria contaba con un dispositivo para arar y sembrar que, adelantándose 3 milenios y medio a la agricultura mecanizada contemporánea, permitía a los agricultores labrar la tierra y plantar las semillas al mismo tiempo. En lo que parecía un adelantado almanaque para los granjeros sumerios, los dispositivos de arado y siembra incluían consejos para los agricultores sobre cómo mejorar el rendimiento de los cultivos mediante el labrado y el riego. Este eficiente desempeño agrícola permitió la producción de suficientes alimentos para sostener una población en crecimiento, y en la medida que crecían las ciudades, también surgían los ciudadanos que desarrollaron la escritura, las matemáticas y la astronomía de Sumer. Hace 5000 años, los sumerios ya escribían con caracteres cuneiformes, una de las formas de escritura más antiguas. Las inscripciones sumerias en piedra y arcilla rastrearon el movimiento comercial de cereales y otros bienes, registraron parte de la historia sumeria y hasta incluyeron recetas de cocina y relatos eróticos. Los sumerios también incorporaron al acervo cultural humano la hora de 60 minutos y el carro con ruedas. Miles de tablillas sumerias diseminadas por distintos museos del mundo esperan ser traducidas, quizá para revelar más secretos asombrosos sobre esta singular cultura. Misterio número 9. La única mujer gobernante de Sumer fue tabernera y después diosa. La única reina de la lista real sumeria fue Kubaba, soberana que supuestamente reinó por 100 años durante el tercer periodo arcaico de Sumer. Es una de las pocas mujeres que ha gobernado Irak por derecho propio. La mayoría de las listas reales la colocan como única de la dinastía Kish III, que siguió a la derrota de Sharrumiter, rey de Mari, aunque otras fuentes la sitúan en la cuarta dinastía, que sucedió a la primacía de los reyes de Akshak. Se afirma que el reinado de un siglo de Kubaba se caracterizó por la armonía y el crecimiento, y los sumerios creían que su soberanía había sido aprobada por los dioses Anunnaki, lo que le confería una distinción especial. Existe un dato interesante sobre Kubaba antes de convertirse en reina, ya que parece haber sido tabernera, un puesto extremadamente respetable en Sumer que pocas mujeres ocupaban. Después de su muerte, Kubaba fue deificada, convirtiéndose en la divinidad patrona de la antigua ciudad de Carchemish durante los periodos hurrita tardío e hitita temprano en el Alto Éufrates. Algunos relieves exhibidos en el Museo de las Civilizaciones de Anatolia, en Ankara, Turquía, la presentan sentada, luciendo un tocado cilíndrico, con lo que parece una cápsula de amapola o una granada en una mano y un espejo circular en la otra. Los santuarios en su honor se extendían por toda Mesopotamia y desempeñó un papel importante en los textos lubitas, aunque menor en los hititas. Fue sustituida por su hijo Pusor-Suen, quien gobernó la ciudad-estado sumeria de Kish como primer monarca de la dinastía Kish IV. Misterio número 10. ¿Fue Moisés sumerio? El rey Sargón de Acadia, conocido como Sargón el Grande, que unificó bajo su trono a todas las ciudades-estado sumerias, después de aplastar a los ejércitos opositores en torno al año 2334 a.C., tenía un pasado envuelto en el misterio. Se afirmaba que el fundador del imperio acadio era hijo de una suma sacerdotisa que lo puso en un río dentro de una canasta, una historia similar a la de Moisés, la figura bíblica más importante del Antiguo Testamento. Las leyendas sumerias refieren que Sargón fue el hijo de un jardinero que finalmente se convirtió en copero del rey. Sin embargo, algunas tablillas cuneiformes presentan otra perspectiva sobre su vida, y una inscripción llamada La leyenda de Sargón señala que era un hijo ilegítimo de una cambiante, lo que podía referirse tanto a la diosa Inanna como a una sacerdotisa. Como la madre de Sargón corría riesgo de muerte si no ocultaba su embarazo y criaba al niño, al futuro rey lo pusieron en una canasta, que soltaron en la corriente del Éufrates. Para proteger al bebé, su madre aisló la canasta con alquitrán para que no se inundara, y río abajo fue descubierto por Aki, jardinero de Ur-Zababa, rey de Kish. Los descendientes de Sargón de Acadia gobernaron Mesopotamia durante los 150 años siguientes, extendiendo el imperio acadio desde Elam hasta el Mediterráneo, incluyendo la región de los dos grandes ríos mesopotámicos, así como partes de los modernos Irán y Siria, y posiblemente áreas de la actual Turquía. La capital imperial, Acadia y Agadé, se encontraba al norte de la Mesopotamia inferior, y es la única gran ciudad de Mesopotamia cuyo emplazamiento permanece sin identificar, aunque se cree que estaba entre las actuales Bagdad y Samarra, más cerca de la primera.
Misterio número 11. ¿Fue Noé sumerio? Aunque la mayoría de los occidentales aprendimos sobre Noé a partir del episodio bíblico del diluvio universal narrado en el Génesis, las leyendas sobre grandes inundaciones se encuentran en diferentes culturas y religiones en todo el mundo. La historia del gran diluvio tiene raíces prebíblicas en las civilizaciones mesopotámicas y es referida en la epopeya de Gilgamesh, considerado el relato conocido más antiguo del planeta. Uno de los protagonistas de la epopeya es Utnapishtim, un hombre que es advertido sobre una enorme inundación a punto de ser desencadenada por dioses enojados con la conducta de los hombres. Utnapishtim se pone inmediatamente a construir una gran embarcación que calafatea con brea y alquitrán y monta en ella a su familia, acompañada por animales domésticos y un surtido de semillas. Después de una tormentosa navegación en medio de huracanes y lluvias torrenciales, Utnapishtim suelta un ave para que busque la tierra firme más próxima. La traducción de varias tablillas cuneiformes en el siglo XIX permitió confirmar que la leyenda mesopotámica del diluvio es la más antigua. El parecido entre la historia mesopotámica y hebrea es tan obvio que hace pensar que la figura de Noé posiblemente fue copiada, al menos parcialmente, del personaje sumerio Utnapishtim. La opinión actual más aceptada entre los especialistas es que la leyenda del diluvio universal se originó en Mesopotamia. De hecho, la versión mesopotámica ofrece detalles que difícilmente podrían haberse derivado de las leyendas más antiguas del mundo hebreo sobre este episodio. Misterio número 12. ¿Era el padre de Gilgamesh un demonio? Los mitos, leyendas e historias del héroe Gilgamesh se basaron en un rey real mencionado en la lista de reyes sumerios que gobernó la ciudad de Uruk en torno al año 2500 a.C. En el transcurso de varios siglos, en torno a este rey se forjaron numerosas leyendas y mitos relacionados con sus conquistas y aventuras, lo que con el tiempo llevó a la elaboración de la epopeya de Gilgamesh. Según la lista real sumeria, Gilgamesh era hijo de Ninsun, diosa de las vacas en la mitología caldea, y reina humana que vivía en Uruk. Según un manuscrito de cerca del año 2400 a.C., Lulu, el padre de Gilgamesh, era uno de los 4 demonios que caían en la categoría de vampiros. Los otros eran Irdu Lili, un vampiro hombre que se aprovechaba de las mujeres durante la noche, Ardat Lili, una vampira que hacía lo mismo que su colega, pero con los hombres, y Lilitus, otro demonio vampiro femenino que después se convirtió en Lilith en la mitología hebrea. Lilitus era tenida por una vampira sexualmente desviada, pero magnífica. Varias versiones de estas leyendas fueron adoptadas finalmente por los babilonios, los hebreos y otros pueblos, y leyendas similares se nutrieron de los mitos originales y se abrieron paso por todo el mundo. Misterio número 13. La desaparición de los sumerios. Las teorías sobre la decadencia y desaparición de los sumerios alrededor del año 2004 a.C. no son tan abundantes como sobre su origen. Lo que sí resulta seguro es que sus ciudades, arte, riqueza e importancia para el mundo exterior entraron en un marcado declive que tuvo su punto culminante cuando los elamitas conquistaron la debilitada Sumer, 2 milenios antes de la Era Común. La explicación más popular es que no hubo un solo motivo, sino una serie de razones que confluyeron en el momento en el que Sumer era más vulnerable. La principal riqueza sumeria era su agricultura tremendamente eficiente en comparación con la de sus pueblos vecinos, y Sumer comerciaba sus excedentes agrícolas con todo el mundo conocido para financiar la adquisición de los bienes de los que carecía. Sin embargo, los ríos domesticados que arrastraban en sus aguas los limos y nutrientes que hacían posible el florecimiento de los cultivos llevaban también grandes cantidades de sales minerales. En algún momento, la concentración de sal alcanzó un nivel crítico y los suelos se salinizaron, haciéndose inapropiados para la agricultura, produciéndose una reducción en los rendimientos de los sembradíos. Ya cerca del año 2500 a.C., la caída en la productividad del cultivo del trigo obligó a los agricultores a migrar a otros cereales más resistentes, como la cebada. Desde cerca del año 2200 a.C., aumentó la frecuencia de los periodos secos, que resultaron en sequías que afectaron todo el cercano oriente. Este cambio climático influyó negativamente en las actividades agrícolas y pecuarias durante varios siglos, y la carencia de alimentos generó agitación y desplazamientos poblacionales. Reinos y dinastías se desmoronaron, y cuando la situación se estabilizó, otros imperios mandaban sobre el terreno. La gente de Sumeria posiblemente abandonó sus ciudades, migrando hacia áreas rurales, empujada por el hambre.
Algunos eruditos postulan que quizá la gente también empezó a resentir los excesivos tributos que se habían incrementado con los años, los impuestos y otras cargas implantadas por los estados y las instituciones religiosas habían aumentado y los disturbios florecieron en la época de mayor escasez. Sumer nunca había contado con una sólida unidad política y la conflictividad interna contribuyó a que sus ciudades-estado fueran fáciles presas de los elamitas. La Sumeria pudiera ser una de esas culturas sobre las que ignoramos más de lo que sabemos. Sin embargo, aún quedan tablillas sumerias por descifrar, y es posible que con el paso del tiempo aumentemos nuestros conocimientos sobre esta interesante y aún misteriosa civilización que realizó aportes fundamentales a la humanidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 13 misterios de los antiguos sumerios que no se pueden explicar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.